How good it is to meet you. Yeah, you're all right. This is Joseph, our Hello, cameraman. Joseph. Nice to see you. What a guy. Hey. What's wrong with you? The frog says to start with a bump on my ass. Hello. The show we are about to see is a rousing docudrama. It will be disgusting to some, titillating to others. But whether it disgusts you or titillates you, it is the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Gene's up. Let's go ask him. Let's go. Action. ¿Y si te dijera que existe un video donde Kiss vive en una mansión absurda, recibe periodistas como reyes del glam y convive con monos entrenados? I want you to meet Sonny Crockett. It's my best friend. Only Y entre todo eso, se burlan de su propia historia mientras tocan algunos de sus mejores clásicos. No es una película, no es un documental, es Kiss Exposed, el delirio visual más ochentero de la banda más teatral del rock. Hoy, en Rock Chicana, nos sumergimos en el videoclip más ridículo, sensual y entretenido que Kiss haya lanzado jamás. Esto es Kiss Exposed, Noche de Fiesta y All Night. ladies and gentlemen, Gene Simmons. Yeah. Nice place, huh? Oh yeah. My kind of place. En 1987, mientras el resto del mundo seguía obsesionado con el glam rock, las sombreras y los peinados imposibles, Kiss decidió hacer algo distinto, muy distinto. Su disquera quería lanzar un simple VHS recopilatorio, una colección de videos musicales, algo fácil, barato, reciclado. Pero Paul Stanley no estaba convencido. Eso es una estafa, dijo. Es cobrarle al público por algo que ya tiene. Y fue entonces cuando nació Kiss Exposed. O mejor dicho, se desató. Paul Stanley's doorbell. A doorbell. Here he comes. Un falso documental. Una especie de sketch show. Un Frankenstein ochentero con entrevistas actuadas, mujeres en bikini, monos entrenados y Gene Simmons haciendo de Gene Simmons. Porque honestamente, ¿esperas otra cosa? Little girl, what would you like for Christmas? Kiss Exposed no fue un simple compilado. Fue una experiencia, fue un caos planificado con guitarras distorsionadas, fue humor autorreferencial, pero sin perder de vista la venta. Porque sí, detrás del humor, esto sigue siendo Kiss, y Kiss siempre vende. El proyecto arrancó en 1986, dirigido por Claude Borenskeng, y con un guión tan flexible como los leotardos de Paul Stanley. El resultado, una producción que no se parecía a nada de su época, ni de ninguna otra. El estreno del producto final tuvo lugar en la 8ª conferencia anual de los Video Musical del Billboard, del 20 al 22 de noviembre de 1986. Se describió como un documental, diagonal, comedia, diagonal, música original. El trabajo final de postproducción se realizó en diciembre de 1986 en Sync Sound, en Nueva York, y para su lanzamiento en enero de 1987. Sin embargo, esta fecha de lanzamiento se pospuso pronto a marzo, algo que Gene y Paul mencionaron cuando fueron VJs invitados en MTV en enero de 1987. Gene Simmons and this guy over here is Miss Jackson, if you're nasty. Paul Stanley.
Anyway, we're having a good time. These are some of our friends, and we're going to be showing you a little bit of footage of history of the band called Kiss Exposed. Some extra behind-the-scenes footage that we took only for our friends. And we got some other surprises coming up for you. Stay tuned. Some people are saying, you know, Kiss, what are you doing on the show with the confetti, with the horns, with all that kind of stuff? And to be quite honest, we really didn't finish partying our New Year's Eve until last night. And then today was a special day. In case you didn't realize, today happens to be somebody's birthday in the studio, America. Any of you young kids who think you look like Paul. ¿Un documental? No. ¿Una parodia? Tampoco. ¿Un comercial de 90 minutos para el ego de Gene Simmons? Ahí nos estamos acercando. Guys, yes. I look around me and I see you've been living full lives. Full lives. El video abre con el entrevistador Mark Blankfield apareciendo en la casa de Stanley y tocando el timbre que suena al ritmo de Rock and Roll All Night. El cantante, con los ojos medio cerrados, abre la puerta usando pantalones anaranjados de paracaídas y una bufanda de seda a juego alrededor del cuello, luciendo aturdido y sin tener idea de lo que pasa, mientras pregunta al equipo de filmación si son los de Lifestyle of the Rich and Famous. Paul, how are you? Oh my God, it's Lifestyles. No. Y desde ahí, todo se va al carajo. En el buen sentido. De pronto, entramos en un mundo donde nada tiene lógica, pero todo tiene estilo. Algunos de los segmentos guionizados son más divertidos de lo que esperarías. Paul y Gene son payasos naturales, y desempeñar el papel de estrellas de rock desinteresadas tiene su gracia. Blankfield los persigue todo el tiempo, tratando de que hagan entrevistas. Mientras tanto, se encuentra con chicas escasamente vestidas en diversos estados de desnudez y con un mayordomo empeñado en mantenerlo alejado de ellas. Es un segmento guionizado. Paul se sorprende de que tengan acceso a la versión sin censura de Who Wants to Be Lonely, que ni MTV ni Much Music estaban dispuestos a emitir. You didn't see that. It says here that you've got the uncensored version of Who Wants to Be Lonely? That's right. The version that they didn't show on television. That's one. Watch it. Play it. Here, Joseph. Where'd you get that from? Magic. Los censores se ofendieron por las imágenes de mujeres en bikinis rociándose con mangueras. Todos los videos musicales que Kiss filmó desde I Love It Loud del 82 hasta el álbum Asylum del 85 están incluidos, excepto Thrills in the Night. Todos los videos de épocas anteriores son presentaciones en vivo y sin lanzar. En Live in Rio, del último concierto de Kiss con maquillaje, tenemos I Love It Loud con Vinnie Vincent. Es un video de buena calidad sacado de una transmisión televisiva. Luego del ahora famoso bootleg Kissing Time en San Francisco del 75, tenemos una versión nuclear de Deuce en blanco y negro. Es la primera aparición de Ace Frehley y Peter Criss en este material. Y la crudeza de la banda antigua contrasta de manera deliciosa con la banda ochentosa. Luego sigue Stroll en el Cabo Hall en el 76, un solo de guitarra de Ace de 1980 y Beth en 1977 con Peter Criss y una nota final bastante desafinada. Thank you, I love you. Gene tiene un clip de un solo de bajo y escupiendo sangre, pero el clip más interesante del grupo podría ser Detroit Rock City en Australia en 1980. Paul canta la melodía del verso con un giro ligeramente diferente. Rock and Roll All Night está incluido del mismo show que tuvo a Eric Carr en la batería. I Start Your Love y Ladies Room tienen a la alineación original de la gira de Love Gun. Kiss en su momento más bombástico. De los mejores segmentos de entrevistas serias está la pregunta: ¿cómo se conocieron ustedes dos? Paul y Gene comienzan a cantar I'll Be Back de los Beatles a modo de serenata callejera y de repente puedes imaginar cómo sonaban en 1972. Quarter this way. You know, if you break my heart, I'll go, but I'll be back again.
'cause I told you once before goodbye. See, all that nasal We would do stuff, that. you were just marvelous. Incluso cantan fragmentos del material más oscuro de los primeros tiempos de Gene. Kiss Exposed salió oficialmente en mayo de 1987, luego de varios retrasos, reediciones y discusiones internas. La idea original era lanzarlo junto con la reedición del catálogo completo en CD, pero las fechas cambiaron y el hype aumentó. Y aunque la crítica lo destrozó, los fans respondieron. Más de 50,000 unidades vendidas en los primeros días. Disco de oro en poco tiempo. Platino antes de que terminara el año. Fue uno de los VHS musicales más vendidos de la década. Sí, más que muchos de los que tomaban las cosas en serio. Y es que eso es lo que hace especial a Kiss Exposed. No se toma en serio, nunca lo hizo, y por eso ha ganado adeptos mejor que otros materiales de archivo. ¿Es sexista? Sí. ¿Ridículo? Totalmente. Una joya del entretenimiento ochentero, sin duda. Y el video cierra con una línea gloriosa de Paul. ¿Por qué no le llamamos el volumen 1? Y todos pensamos lo mismo. ¿Va a haber una segunda parte? Spoiler, nunca la hubo. Aunque Kiss Extreme Close Up apareció años después, mucho más sobrio, más cronológico, pero con mucho menos bikini y cero monos amaestrados. Kiss Exposed es como una noche de fiesta con resaca garantizada. Absurdo, visualmente exagerado y musicalmente potente. Es Kiss siendo Kiss, con cámara en mano y cero vergüenza. Un archivo, una sátira y sobre todo un monumento a una banda que nunca supo hacer las cosas a medias. Porque si vas a mostrar la historia de Kiss, más vale que sea con fuegos artificiales, poses ridículas y, ¿por qué no?, un gimnasio en la mansión. You're joking. Come on, like this. Whoa. Hey, 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 right? All right. Okay. Yeah. You got it. Yes, the Paul Stanley workout tape for dirty minds and clean bodies. I will show you how to get the body you always wanted and the woman it belongs to. Yes, the Paul Stanley exercise tape. Join me, won't you? The Paul Stanley Workout Tape, available where better videos are sold. Because a muscle is a terrible thing to waste. Kiss Exposed, el video que no sabías que necesitabas hasta que lo viste, y ahora no puedes dejar de pensar en él. Yo soy Toño Vázquez, esto es Rock Checara, de la banda más caliente del mundo.